Bueno, nos presentamos, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. A continuación les vamos a presentar una entrevista con Montserrat Acosta, y pues a continuación se presentará. Bueno, buenos días. Mi nombre, como les menciona Karen, es Montserrat Acosta. Soy egresada de la UAC en la licenciatura en Administración y actualmente estoy trabajando en una empresa de transporte de material químico. Estoy en el área de recursos humanos. Buenos días, mi nombre es Natalia López. La primera pregunta sería, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son una especie de tributo que pagamos al gobierno. Esto es para que se puedan solventar los gastos públicos. Son de forma obligatoria y los tenemos que pagar tanto las personas físicas como las personas morales. ¿Y por qué tenemos que pagar estos impuestos? Bueno, los impuestos los tenemos que pagar porque es la forma que tiene el gobierno de recabar ingresos para poder así invertir en salud, en seguridad, en educación, impulsar sectores económicos y combatir la pobreza. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son los impuestos que debemos pagar? Son impuestos, existen impuestos de tipo federal, estatal y municipal. No tenemos que pagarlos todos exactamente, pero entre los más importantes de carácter federal está el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el IEPS y podría ser también impuestos sobre autos nuevos, son impuestos federales. El IVA, pues todos lo pagamos, el ISR. Y de impuestos estatales tenemos la tenencia, por ejemplo, impuestos que se pagan cuando obtienes ingresos por actividades como carreras, sorteos, rifas y demás. Y en cuanto a impuestos municipales, se encuentra el predial, impuestos por alumbrado público, por adquisición de bienes inmuebles. Esos son algunos de los impuestos pues más comunes que tenemos que estar pagando. Vamos a ver en qué régimen fiscal debemos darnos de alta. Primero que nada, es importante que como contribuyentes definamos si nuestra actividad la vamos a realizar ya sea como persona física o como persona moral, pues tanto las personas físicas como las morales tenemos diferentes obligaciones, requisitos y un trato fiscal distinto también. Las personas físicas son los individuos que se registran ante Hacienda y realizan una actividad económica, vendedores, profesionistas, empleados, entre otros. Y más que nada, los regímenes fiscales para personas físicas se basan en cuanto a su ingreso y a su actividad económica. Algunos de ellos pueden ser régimen de sueldos y salarios. En ese régimen se dan de alta las personas, bueno, a ese régimen pertenecemos las personas que somos empleados, que prestamos un trabajo a cambio de un sueldo y dependemos de un empleador. En ese caso es nuestro empleador quien en su mayoría hace las aportaciones. Existe también el régimen de actividad empresarial. En este régimen se dan de alta las personas que realizan actividades industriales, de comercio, ganaderas, agrícolas, pesqueras, etcétera. Y pueden ser, por ejemplo, una ferretería, una imprenta, un taller, una refaccionaria, ese tipo de negocios más o menos. Y existe también un régimen de honorarios. En ese régimen entramos los profesionistas, pero que deciden prestar sus servicios de forma particular sin depender de ningún empleador, como médicos, abogados, dentistas, contadores, arquitectos, etcétera.
Y existe también un régimen que se llama de incorporación fiscal. Ese régimen es para contribuyentes con negocios pequeños, puede ser carnicerías, papelerías, tortillerías, y misceláneas que quieran darle formalidad a su negocio. Pueden pertenecer a ese régimen también las personas que presten algún servicio, pero que sea sin necesidad de un título profesional, como albañiles, plomeros, estilistas y ese tipo de servicios. Y también las personas que obtengan comisión por venta de productos, siempre y cuando esta comisión no exceda del 30% de su ganancia total, como las comisiones por realizar recargas, por vender artículos de belleza, artículos para el hogar, y todos esos contribuyentes son los que entran en ese régimen, pero siempre y cuando sus ingresos no excedan de 2 millones de pesos al año. Si eso sucede, pues ya tendrían que formar parte del régimen de actividad empresarial. Y existe también un régimen de arrendamiento. Ese régimen es para las personas que rentan bodegas, casas habitación, edificios y locales comerciales y demás, se dan de alta en ese régimen. Y para las personas morales, bueno, una persona moral puede ser desde una persona física o un conjunto de personas físicas que se unen para formar se unen para un bien común, se forma una sociedad, una asociación, y ellos tributan en un régimen general. Ahí tributan asociaciones civiles, sociedades mercantiles, las instituciones de crédito, y también existe régimen de personas morales, pero sin fines lucrativos, como las donatarias, las instituciones de beneficencia o los colegios de profesionistas. Entonces, es importante más que nada establecer cómo es que vas a realizar tu actividad económica, si como persona física o como persona moral, y hacer una estimación lo más cercana posible a lo que serían tus ingresos mensuales y anuales, para así saber en qué régimen te conviene tributar. Okay, gracias. Bueno, continuamos con la quinta pregunta. ¿Y cómo se dividen los impuestos? Okay. Los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los impuestos directos son los que inciden en el patrimonio del contribuyente. Son impuestos sobre lo que tenemos. El más común es el impuesto sobre la renta. Por producto del trabajo, ese es un impuesto que genera el contribuyente y es a cargo del mismo contribuyente que lo genera. No se puede trasladar. Yo por trabajar ya estoy en automático, ya estoy generando un impuesto a cargo que es ISR y lo tengo que pagar yo. Y los impuestos indirectos son los impuestos que graban el consumo y las transacciones. Por ejemplo, los más comunes son el IVA y el IEPS. Estos impuestos se trasladan desde el contribuyente hasta un consumidor final. Por ejemplo, cuando los comerciantes venden, si tengo una tienda, vendo productos que traen IVA y que traen IEPS, yo como contribuyente no estoy pagando ese impuesto, es el comprador, el consumidor final, quien al hacer la compra está realizando el pago de ese impuesto, y el cual después yo se lo voy a enterar haciendo en mis declaraciones, pero ya no lo pagué yo de forma directa. Esos son los impuestos indirectos. Okay. Continuamos con la sexta pregunta. ¿Y qué pasa si no pagamos los impuestos? Okay. Si no pagamos impuestos, lo que pasa principalmente es que el impuesto se incrementa nuestra deuda, porque al impuesto se le suma una actualización y recargos que nos hace el Servicio de Administración Tributaria. El SAT es el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de recabar los impuestos. Entonces, por no pagarlos en tiempo y forma, nos genera recargos y una actualización. Cuando nosotros hacemos caso omiso
y seguimos sin pagar esos recargos y esa actualización, Hacienda nos envía invitaciones donde nos solicita que nos pongamos al corriente. Si hacemos caso omiso a una invitación, lo que sigue es un requerimiento. Un requerimiento, cuando tú ya pagaste tus impuestos, si los pagaste, ya te llegó tu requerimiento, pero tú tienes tu comprobante de pago, tienes que responder ese requerimiento y adjuntar tu comprobante de pago. De lo contrario, si seguimos haciendo caso omiso, lo que procede es una multa. Nos llega una multa que ahora ya es nuestros impuestos, los recargos, la actualización y la multa. Esa multa tiene diversos porcentajes en base pues sí, a la omisión que hayamos hecho con Hacienda. Si tenemos 45 días a partir de que nos llega la multa para pagarla y evitar el siguiente paso, que es un embargo. Existe un mandamiento de ejecución que es a través del cual Hacienda envía a personal del SAT para que realice una visita a nuestro domicilio fiscal. Nos solicitan el pago de nuestros impuestos y si no lo tenemos, entonces proceden con el embargo. Puede ser que los bienes se queden a resguardo de nosotros como contribuyentes o se los lleven a almacenes que el SAT tiene destinados para eso. Una vez ahí, con ayuda de un perito evaluador, determinan el valor de nuestros bienes para posteriormente hacer el remate de ellos. Tenemos todavía oportunidad de recuperarlos siempre y cuando cubramos con el adeudo. De no ser así, nuestros bienes son rematados y si con ese valor se cubre la deuda, pues ya se da por liquidada, pero si no, se emite otro requerimiento y nos vuelven a embargar hasta que logremos cubrir el adeudo. Y por último, respecto al IETU, sabemos que ya no está, o sea, que lo anularon de los impuestos que debemos pagar. Y tenemos una duda de, pues, qué consistía y, pues, cuáles son las razones para ser anulado. El IETU, ese fue un impuesto que entró en 2008, el 1 de enero de 2008. Fue un impuesto complementario al ISR. Consistía en que, bueno, este impuesto lo tenían que pagar todas las personas que obtuvieran ingresos por rentar casas, bodegas, edificios, locales comerciales y demás. Lo que tenían, bueno, la forma de determinarlo era sumar tus ingresos por ese arrendamiento de todo el año y a esos ingresos le restabas tus deducciones autorizadas. Estas eran, por ejemplo, pagos de luz, de agua, gastos de mantenimiento, todo lo que tú hubieses gastado en esas propiedades que rentabas, pero siempre y cuando fueran pagadas en tiempo y que contaras con las facturas correspondientes. Entonces, a todos tus ingresos anuales le restabas las deducciones y te daba una base. Esa base se multiplicaba por un porcentaje. En 2008 empezó en 16, me parece 16 o 16.5%, y cada año se iba incrementando el porcentaje. Tenías que multiplicar tu base por ese porcentaje y eso es lo que te daba de IETU a pagar. Pero no se recaudó lo que se esperaba con ese impuesto y al final pues se decidió en 2014 derogarlo porque aparte de que no recaudó lo esperado, generaba muchos problemas para el sector empresarial y pagar esas declaraciones. Por eso se derogó. Ok, muchas gracias. Pues esas fueron nuestras preguntas. Le agradezco a la licenciada Montserrat por darnos la entrevista. De nada, hasta luego.